los parásitos sí matan. Sí, claro. Pueden tener secuelas muy importantes en un paciente de dejarlo muy mal de salud o matarlo. Y con una pulga les va súper mal. Una pulga es capaz de transmitir otras enfermedades a través de la sangre, porque come sangre, o a través de que se la coman completa, ¿no? De que son peligrosas. Incluso pueden transmitir enfermedades parasitarias, bacterianas y virales. Principalmente en perros y en gatos hay 2 focos rojos. Lombrices como tal, como espaguetis, es un parásito intestinal. Veo como arrocitos, como semillitas color ámbar sobre las heces, que a veces se mueven incluso. Sí. Es otro parásito. Ese lo transmite la pulga. En segundo lugar encontramos protozoarios, que son los parásitos, los chiquitos, los que no se ven. Le gusta mucho el pulmón, por ejemplo, a las larvas de Toxocara. Entonces vamos a tener larvas en los pulmones y vamos a tener tos. Va a ser por las larvas que están en nuestros pulmones. Y si tenemos muy, muy mala suerte, pueden llegar a los ojos y podemos tener manifestaciones oftalmológicas por larvas en el globo ocular. Esta es una producción de Estudio Cliar. Doctor, muy buena tarde, bienvenido a tu podcast Entre Vets y Peludos. Nos sentimos muy honrados y muy agradecidos de que nos estés acompañando porque sé que tienes una agenda muy apretada. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias por la invitación. De verdad es un placer para mí poder estar en un espacio de este tipo donde podemos llevar la información a más público, que finalmente es lo que queremos. Así es, y que todo el mundo se entere, ¿verdad? Exacto. Porque a veces por desconocimiento suceden muchas cosas. Exactamente, y preciso lo que vamos a platicar el día de hoy, es algo que necesita muchísima difusión porque hay mucho desconocimiento, y si pensamos en que ¿quién no tiene un perro, un gato, un ave o un animal de compañía? Entonces son porcentajes muy, muy altos, y hay muchísimo desconocimiento, sobre todo en la parte de enfermedades parasitarias. Así es, justamente vamos a hablar de parásitos. Así que no se muevan, no le cambien porque esto se va a poner muy bueno, ¿verdad? Prometemos. Doctor, empiézanos a contar con algo que es súper importante. Sé que eres divulgador de la ciencia, y no nada más aquí en México, sino también a nivel internacional. Muy brevemente, cuéntanos, por favor, a lo que te dedicas. Bueno, yo soy de formación médico veterinario zootecnista, entonces he hecho práctica clínica, principalmente en perros y gatos, pero tuve la oportunidad de formarme y de colaborar con equipos de investigación sobre enfermedades parasitológicas en maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, y en estudios de doctorado también con enfermedades parasitarias, pero de animales de producción, que también es un problema bien grave las enfermedades parasitarias en ellos. Algunas también zoonóticas, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Eso fue en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y a partir de ahí, bueno, tuve la oportunidad de ingresar a algunas asociaciones nacionales e internacionales de parasitología, tanto en animales o en el caso de zoonosis en humanos, y también estar en la producción científica, que es hacer trabajos experimentales o trabajos por encuesta y demás para recabar datos sobre todo de prevalencia, o sea, de cuántos animales tenemos enfermos, y la otra parte, cuántos humanos pueden estar enfermos de estas enfermedades y qué hay alrededor que pueda provocar que se estén contagiando. Entonces hemos tenido la oportunidad también de estar divulgando en cuanto a revistas, digamos, de veterinaria, pero nacionales, en español, pero también en publicaciones internacionales, en inglés. Tenemos en revistas inglesas, brasileñas y demás, meramente científicas. Así es. Tú te dedicas a la investigación, en este caso, Exacto. de los parásitos. Exacto. Bueno, pues vamos a empezar entonces con este tema tan apasionante de los parásitos.
Cuéntanos, ¿qué son los parásitos? Bueno, los parásitos son microorganismos que necesitan de un individuo, hablando de un perro, de un gato, de una vaca, de un ave, un humano, necesitan de él para llevar a cabo su ciclo biológico, para vivir. Si no están en un hospedador, en un individuo, en un animal, o hay parásitos de las plantas también, si no están en un organismo vivo mayor, no siguen su ciclo biológico. Por eso se dice que necesitan a este individuo para tomar nutrientes, para poder sobrevivir, llevar una parte de su ciclo sobre ese individuo y posteriormente salir al ambiente y llevar otra parte muy importante de su ciclo en el ambiente. Entonces estamos hablando de dónde podemos encontrarlo y dónde podemos tratarlo. Lo podemos encontrar en el animal o lo podemos encontrar en el ambiente. ¿Dónde podemos tratarlo? En el animal, pero también en el ambiente. Muchas veces se nos olvida esa parte. Ok. Y entonces los parásitos se encargan de estar consumiendo energía y cosas del huésped en donde Exactamente. estén. Nutrientes, digamos. Les digo, son los que están junto a la comida. ¿Dónde está la comida? Está en el perro, está en el gato. Bueno, pues de él voy a tomar energía. O sea, puede ser sangre directamente, pueden alimentarse de nutrientes. Si están adentro, buscan qué nutrientes hay y pueden aprovechar y los van a asimilar. Entonces, pues siempre va a provocar un problema, mucho o poco, dependiendo de la carga. La carga es cuántos parásitos tiene. Tiene poquitos, puede hacer poco daño. Tiene muchos, puede hacer mucho daño. Pueden matar. O los parásitos, a veces, las enfermedades parasitarias, las asumimos como que está parasitado, no se va a morir, va a estar enfermo, pero no se muere. Pero finalmente, si la carga parasitaria es muy alta, los parásitos sí matan. Sí, claro. Pueden tener secuelas muy importantes en un paciente, de dejarlo muy mal de salud o matarlo. Claro. Oye, y entonces sé que hay parásitos internos y externos también, que nos pueden Sí. ocasionar malestar. Eso es una forma de clasificarlo, sí, es una forma muy sencilla. O sea, si hablamos de ectoparásitos, estamos hablando de parásitos que están afuera. Entonces, hablando de quienes podemos nombrar que son los más comunes en perros y gatos, podemos hablar de pulgas, podemos hablar de garrapatas, podemos hablar de ácaros. ¿Dónde están? Están afuera, ¿vale? Algunos ácaros, por ejemplo, pueden estar en el folículo. Entonces, digamos, no están tan afuera, ¿verdad? Sí pueden estar dentro de algún tejido o algún estrato del tejido. Si hablamos, por ejemplo, hay ácaros como el de la sarna sarcóptica, que es una sarna que da muchísima comezón y que incluso es zoonosis. La sarna sarcóptica sí se pasa al humano, sí se transmite y nos puede provocar mucha urticaria y demás, lesiones dermatológicas, pero en los perros, por ejemplo, y en gatos, crea galerías, crea túneles debajo de la piel. Entonces imagínense tener una arañita que está poniendo sus huevos adentro de un túnel que creó adentro de nuestra piel y ahí se muere. Entonces, por eso son enfermedades altamente pruriginosas. O sea, el perro o el gato no puede comer, no puede dormir, no puede tomar agua por estarse rascando. Eso es algo, estoy comiendo y dejo de comer para rascar. Entonces son muy, muy, muy pruriginosas y pueden dejar muchas lesiones en la piel. Claro. Hablando de ectoparásitos. Hablando de endoparásitos, vamos a hablar de los que están adentro. Pero bueno, lo que cualquier persona piensa cuando mencionamos un parásito o un endoparásito, piensa en las lombrices. Normalmente. Normalmente escuchamos parásitos y lo asociamos inmediatamente a lombrices. Y no están muy equivocados porque sí hay lombrices parásitas y son enfermedades de alta prevalencia, tanto en humano como en perros, como en gatos, como en bovinos, en todas las especies. Los nemátodos son un grupo muy grande de parásitos que están dentro y están en el intestino. Pero hay endoparásitos, o sea, parásitos internos, que no todos están en el intestino. Por ejemplo, hay protozoarios que son parásitos todavía más chiquitos que no podemos ver más que con un microscopio, y eso lo hace un profesional
veterinario en su hospital, en su clínica, en su laboratorio. Y hay algunos de estos que viven en el intestino, pero hay otros que viven en la sangre. Hay otros microorganismos, por ejemplo, Dirofilaria imitis, el gusano del corazón. Entonces pensamos en una lombriz en el intestino, pues no, hay lombrices que pueden estar en el corazón o en el pulmón. Siguen siendo internos, pero son extraintestinales. Están dentro del organismo, pero fuera del intestino. Entonces pueden estar en tejidos, pueden formar granulomas, pueden hacer lesiones en la piel, siendo un parásito interno. O puede haber gusanos que estén en el esófago, Spirocerca lupi, por ejemplo, que forman nódulos en el esófago. Entonces, pueden ser parásitos internos, pero no tener nada que ver con el intestino. Con el intestino. Y generar problemas muy graves. Claro, porque normalmente lo relacionamos con el intestino. Claro. Pero ya nos explicaste que puede estar en cualquier otro órgano. Claro que fuera sí. del intestino también y ocasionar malestar. Sí, y problemas graves de salud para nuestros pacientes. Y algunos de estas enfermedades parasitarias pueden también pasarse al humano. Oye, pero perro que se respeta debe de tener pulgas, Doc. ¿No es normal que tengan pulgas los perros? Pues son ectoparásitos que son especie específico, porque hay algunas pulgas que se han adaptado. Por ejemplo, la pulga del perro la encontramos en el perro y a veces en el gato, pero la pulga del gato la podemos encontrar en el gato, en el perro, en las vacas, en los borregos, en las aves y en nosotros incluso. También. Entonces, bueno, hablando de que son una especie específica, pulga del perro, pulga del gato, bueno, pues el gato tendría que tener su pulga, ¿no? Pero no es necesaria para que él viva. Entonces lo vemos de repente en películas, en dibujos animados y demás. Te ponen un perro o un gato y le ponen su pulga, ¿no? Y que se rasca y es así como, pues es lo normal, debe de tenerlo, pero no es parte, digamos, de la microbiota hablando de microbiota, hablamos de microorganismos que viven sobre nosotros. Entonces tenemos una población de bacterias que es normal que las tengamos. Algunos ácaros son normal que los tengamos, pero otro tipo de ectoparásitos no son normales de nuestra microbiota y van a generar problemas. Porque la pulga, bueno, provoca solo comezón, la pulga come sangre, la pulga se sube a alimentarse a nosotros o a los demás individuos. Entonces obtienen nutrientes, la sangre, pero pues tienen saliva que tiene un anticoagulante, puede generar una reacción alérgica. Hay pacientes que son alérgicos y con una pulga les va súper mal. Tenemos pacientes que pueden tener 100 pulgas y se las vemos caminando encima y no vemos ni que se rasca, ¿no? Pero no quiere decir que esté bien y que se esté sintiendo bien, porque finalmente se están alimentando, generan lesiones. Y más allá aún de que la pulga sea solamente un piquete, o sea, comezón, una pulga es capaz de transmitir otras enfermedades a través de la sangre, porque come sangre, o a través de que se la coman completa, ¿no? Ok. Entonces, quitamos ese cuento, ese mito de que las pulgas son normales en los perros. No, y no solamente ese mito de que sean normales en el perro o en el gato, hay que quitarlo y aparte informar de que son peligrosas. Incluso pueden transmitir enfermedades parasitarias, bacterianas y virales. Entonces, cuando mi perro tenga pulgas, hay que tratar esas pulgas. Hay que quitar las pulgas. Es importante, si están en el perro, se las quitamos al perro. Hay un montón de productos para controlarlas. Pero el porcentaje más pequeño de las pulgas van a estar sobre los individuos. Son los adultos, se suben, se alimentan, copulan y demás. Las hembras oviponen, o sea, ponen sus huevitos. Esos huevitos caen al ambiente y la carga más alta de pulgas está en la casa. O está en el parque, o está en la tierra. Estamos hablando de un 90%, 95% de formas inmaduras en el ambiente. Y solo de un 10 al 5 al 10% sobre los pacientes. Entonces imaginemos, si le vemos 10 pulgas, ¿cuántas hay en el ambiente? En el ambiente hay huevos, hay larvas, larva 1, larva 2, larva 3, que conforme van creciendo, y pupas. Todos esos están en el ambiente. Si no los quito del ambiente y solamente quiero quitarlos del individuo, del animal, vamos a fracasar.
Claro, se le vuelven a subir otra vez y es el Claro, cuento de no acabar. no acabamos nunca. No importa qué tan bueno sea el producto que recomiende el médico, si no el responsable no hace trabajo En en casa, casa, el problema no acaba. claro. Sí, por eso es importante, como dices entonces, tratar al perro, darle medicamento, lo que Claro, necesite, pero también en el ambiente, en la casa. claro. Hablando tanto de las pulgas como de otras enfermedades. Si hablamos de las lombrices intestinales como tal, pues también estas lombrices, hay machos y hembras, van a tener reproducción sexual, las hembras van a oviponer y estas formas parasitarias inmaduras salen en las heces al ambiente. Si no las quito, ¿qué va a pasar? Claro. Se va a estar reinfectando. Oye, y ahorita que estás diciendo de las heces con lombrices, a veces llegaba la gente al consultorio y me decía, no, doctor, es que no tiene parásitos. Yo no las he visto, no le veo ahí las lombrices. Ajá, Cuéntanos, ¿hay parásitos que no vemos a simple vista? claro que sí. Hay, principalmente en perros y en gatos, hay dos focos rojos. Yo veo lombrices como tal, como espaguetis, es un parásito intestinal. Ujú. Veo como arrocitos, como semillitas color ámbar sobre las heces, que a veces se mueven incluso, Sí, es otro parásito. Ese lo transmite la pulga. Entonces, bueno, ahí tenemos dos. Si yo veo como arrocitos o veo como fideos o veo como la sopa Maruchan, es un parásito interno, pero esos parásitos los podemos ver con los ojos. Hay parásitos mucho más chiquitos que son también internos. Por ejemplo, los que mencionábamos hace rato, los protozoarios, son parásitos unicelulares, o sea, una sola célula que puede parasitar individuo y dentro de él multiplicarse en cientos o en miles y provocar un problema bien grave de salud. Pero eso no lo podemos ver directamente en las heces con nuestros ojos. Necesitamos tomar una muestra o el tutor acudir al médico veterinario, acudir con la muestra y acudir con el paciente para que el médico lo procese y ahora sí, con un microscopio, el médico pueda observar a esos microorganismos, que sí son muy pequeñitos, pero dice, bueno, no los puedo ver y yo veo que mi perro o mi gato, sus heces son normales dentro de lo que cabe, ¿no? Está bien, pero bueno, si yo les diría aquí alarmas o semáforo rojo, si yo veo que esas heces un día son aguadas, al otro día son firmes, y luego la semana que viene son líquidas, y luego otra vez son firmes, sin haber ningún cambio, eso es un signo de alarma. Hay que ok. ir al médico. Si veo heces que son eh, pegajosas, mucosas, o sea, como gelatina, corre al médico. Eso no es Algo normal. pasa. Algo está pasando. Ok. Veo líneas de sangre o gotitas de sangre o heces rojas o heces negras, corro al médico. Si Ok. las heces no son cafés y con forma de tronco, todo lo que sea diferente a eso es una desviación. ¿Qué tengo que hacer? Voy al médico. Ok. Y el médico sabrá qué estudio necesita hacer en esa muestra y al paciente también para decirnos qué enfermedad parasitaria podría tener o qué otra enfermedad. Ok. Pero eso sería nuestro semáforo. Nos diría, rojo, esto, tengo que acudir al médico, no me voy a esperar. Porque pueden ser de curso agudo también las enfermedades provocadas por protozoario. En 2 o 3 días un paciente se puede poner muy mal. Si es un cachorrito, puede fallecer por un parásito y no lo pensamos así generalmente, ¿no? Claro. Y entonces, en ese momento, cuando nosotros veamos algo extraño, hay que acudir al médico. Como bien dices, no hay que dejar avanzar, que pase el tiempo y mañana se le quita, pasado mañana, Claro, porque sí, puede ser un parásito claro, puede o ser un alguna otra parásito cosa. o una enfermedad bacteriana o una viral o puede tener todas. A veces Exacto. buscamos una explicación única para un problema y puede ser multifactorial. Pueden coexistir bacterias y parásitos y virus. Entonces, por eso es bien importante. Si yo veo algún signo de enfermedad, los tutores conocen perfectamente bien a sus perros o gatos. Saben, yo lo veo triste, no quiere comer. Ve al médico. Las heces siempre son cafés y hoy están pegajosas y están rojas. Corre al médico, hay un problema Claro. seguramente. El médico ya verá qué pruebas va a hacer
y nos dirá el origen y el tratamiento para ese paciente. Pero entre más temprano sea, es mucho mejor porque no dejamos avanzar la enfermedad y puede restablecerse la salud de ese paciente más pronto. Y a lo mejor hasta tiene alguna zoonosis, una enfermedad que nos pueda transmitir a nosotros y ni siquiera sabemos. Claro, eso también el médico veterinario lo sabe, Así porque es. hay enfermedades, bueno, ahorita hablamos mucho sobre el perro o el gato, ¿no? Que los parásitos que le pueden hacer a su salud, o sea, desde solamente diarrea a lo mejor, o problemas respiratorios, hasta o comezón, o que se muera, ¿no? O sea, puede ser tan grave como eso. Pero también hay algo que va de la mano, y es un movimiento que ya tiene años, que se llama una sola salud, que es una sola salud del animal, el humano y el ambiente. Y Así luego es. crece más porque va hacia el gobierno, hacia la industria. Es una salud. Todos tenemos que ver con la salud de todos, porque estamos muy, eh, ¿cómo llamarlo? Es una convivencia muy estrecha. Entonces, tenemos que, al cuidar la salud de uno, de manera indirecta cuidamos la del otro. Claro. Entonces, hablando de enfermedades parasitarias, también hay enfermedades que se transmiten al humano. Y Así es. principalmente, si hablamos de perros y gatos, las enfermedades que más presentan los perros y gatos son zoonosis, que quiere decir enfermedades que pueden tener ellos y transmitirlas a nosotros. La zoonosis más famosa de todos los tiempos es la rabia, ¿verdad? Pero bueno, es una enfermedad viral y hay muchas campañas, hay vacunación y demás. De las parasitarias también afectan al humano y de eso no hay campañas. Y no hay información. Por eso este tipo de podcast que hacemos, para bajar la información y que la gente se entere, ¿verdad? Claro. Porque es muy importante. Oye, y años pasados, recuerdo que hiciste una investigación en cuanto a las heces o al excremento de gatos. Claro. ¿Qué encontraron en esa información? Ese estudio se inició en el año 2019, antes de la pandemia, y se trabajó en conjunto con médicos de toda la República Mexicana y se analizaban muestras de heces de gatos, pero se trabajaron con heces de todo tipo de gato. O sea, desde pacientes que acudían a consulta, pacientes que eran de criaderos, pacientes que eran peridomésticos y algunos también ferales. Entonces se obtuvo una muestra grande, representativa, de más de 11,000 felinos a nivel de la República Mexicana. De hecho, es el estudio, o hasta el momento que lo hicimos, era el estudio a nivel internacional que tenía más muestras. Ah, ya. Procesamos estos datos y demás, y nos quedamos con 8,535 muestras que tenían todos los datos que necesitábamos, y obtenemos una prevalencia, o sea, animales, el 60% de felinos en esos años, 60%, o sea, hablamos más de la mitad de los felinos mexicanos tenían principalmente un parásito, pero había pacientes multiparasitados, con 2 o con 3 o con 4 parásitos. El zoológico completo. Entonces, pues son datos alarmantes, porque si eso lo aunamos a la convivencia, sobre todo del felino, el felino se puede dormir conmigo aquí. Que anda en los sillones, Sí, en la cama. Nosotros somos la mascota del gato. O sea, oye, pero ¿qué parásitos encontraron? Encontramos principalmente lombrices. Por eso les decía, cuando pensamos en lombrices, no estamos tan equivocados, porque realmente sí son los que tienen mayor presencia en perros y en gatos. Pero encontramos principalmente Toxocara canis y Toxocara cati, o sea, uno es del gato y uno es del perro. En estudios que hicimos aislados en perros, Toxocara canis era el principal. Entonces, lombrices, sí, son los que tienen más presencia. Las más comunes. Entonces. Las más comunes, las lombrices. Okay. En segundo lugar, encontramos protozoarios, que son los parásitos, los chiquitos, los que no se ven. Pero ahí están. Pero ahí están y pueden provocar problemas muy graves, desde heces blandas hasta gastroenteritis hemorrágica y que se muera el paciente. Así es. Por no tener un diagnóstico. Entonces, son de las principales enfermedades. 1, Toxocara. 2, Giardia. 3, Cryptosporidium, que también es un protozoario.
otro que no es zoonótico que se llama cistoisospora, pero que provoca en perros y en gatos gastroenteritis hemorrágicas. O sea, vemos heces con moco, heces con sangre, intermitentes, a veces mejoran, a veces empeoran y se puede morir. Claro. Entonces sí, tenemos prevalencias importantes en México. Ok. Y de esos parásitos que encontraron principalmente, ¿son zoonóticos? Es decir, ¿nos hacen daño a nosotros? Sí, los principales son zoonosis. Entonces, aunado eso a los hábitos de convivencia, tenemos un problema bastante grave que está ahí, existe, pero no tenemos información masiva. Por ejemplo, hablas de hábitos. El que mi perro o mi gato se suba al sillón, a mi cama, o me ande chupando la cara. ¿A eso te refieres? A eso me refiero con hábitos, o sea, cómo es mi convivencia, cómo me asocio yo con el animal con el que conviva, ya sea perro, gato, ave, o sea, no les digo que es malo, o sea, tener un perro, un gato, un animal de compañía tiene muchos beneficios de salud mental y también salud física. Claro. Hay publicaciones donde te dicen que reduce el estrés, que puede llegar a estar asociado a que reduzca tu presión sanguínea, si estás hipertenso. O sea, tiene muchos beneficios mentales también. Pero tenemos del otro lado el lado de la zoonosis. Entonces, que diga, mejor no tengo un animal de compañía. No, tiene muchos beneficios. Pero si yo lo tengo bien, Claro. ¿cómo es bien? Tengo que ser responsable. Primero, un tutor responsable. ¿Qué es responsable? Vigilar su salud. ¿A través de quién? Del profesional que es el médico veterinario. Entonces, tengo que acercarme al médico veterinario. ¿Cada cuánto? Bueno, ¿qué hábitos tiene, no? ¿Sale diario a pasear? Pues tus visitas al médico tienen que ser más frecuentes. Casi no sale a pasear. No quiere decir que no esté expuesto a estas enfermedades, porque recordemos que están en el ambiente, ¿verdad? Hay heces en la calle, hay pacientes, o bueno, perros o gatos peridomésticos que no tienen medicina preventiva, que defecan al aire libre. Y entonces yo voy caminando, piso esas heces que tienen una enfermedad parasitaria y las ingreso a mi domicilio. Y entonces, aunque mi perro o mi gato no salen, es un pero gato yo las indoor, llevo. pero yo los puedo ingresar. Claro. Entonces, o no tiene contacto, en casa no hay ectoparásitos, pero yo puedo llevar una pulga, una garrapata, un piojo adentro del domicilio, porque ellos no salen, pero yo sí. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta eso. Bueno, no es que, pues, mi sifus nunca sale, es un gato indoor. Bueno, pero hay gatos que lo pueden ir a visitar y pueden llevarle también enfermedades parasitarias. Claro. Entonces, no están completamente aislados. Pero bueno, sus visitas pueden ser un poquito más espaciadas a un perro que sale todos los días y sale a un parque de perros, donde sabemos que hay pulgas, que hay garrapatas, que hay distemper, que hay parvovirus. Entonces su exposición es mayor. ¿Qué tenemos que hacer? Ser responsable, llévalo al médico. ¿Con qué frecuencia? El médico te dirá, mira, tienes que traérmelo en 15 días, en 6 meses, 8 meses. El médico te dirá cuál, pero tú debes tener en tu mente que tienes que ir con el profesional para que te diga qué tienes que hacer con tu animal de compañía. Claro. Eso, vacunación, desparasitación. ¿Cuál es la mejor medicina? Pues la preventiva, ¿no? Claro. La curativa incluso es más cara. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ve con el médico. Claro, y bien dices, no significa que estemos diciendo que no tengan animales, simplemente hay que tenerlos cuidados. Bien. Tienes que ser responsable de su salud. Si él no tiene una zoonosis parasitaria, porque eres responsable y lo llevas al médico, el médico hace un estudio coproparasitoscópico y te dice, no tiene parásitos, o sí tiene estos y los vamos a tratar así, tienes todo el beneficio de tener a tu compañero, si la parte de zoonosis, que es la fea. O sea, no te va a enfermar, ni se va a enfermar él. Entonces, tienes todo lo bueno sin lo malo, pero siendo responsable. Así es. Y como bien dijiste, siempre de la mano de su médico veterinario. Claro. Oye, y hace rato tocaste un tema que me parece interesante. Dijiste, si en el parque o a donde lo llevo hay heces,
esas heces de perros callejeros, o porque mi perro defecó ahí en la calle y ahí lo dejé. Y ahí lo dejé. ¿Ocasiona en nosotros algún malestar esas heces que están ahí, que se secan, se van al ambiente? Pues imaginen que tenemos la mala suerte de que las heces que están ahí en el parque, en el jardín o en la banqueta, que sucede también muy comúnmente, y alguien no las recogió o no tenía dueño y defecó ahí libremente y tiene una enfermedad parasitaria, una zoonosis parasitaria, ¿qué va a pasar? Tenemos dos caminos. Uno, hace mucho calor, se desecan, se pulverizan y se disemina Y el luego con parásito. este aire que está Y luego haciendo. si hace viento, bueno, llega hasta quién sabe dónde. Animales, por ejemplo, aves de vuelo libre, palomas gorrioncitos, todo eso pueden llevar, y está publicado también, pueden llevar en el plumaje o en las patitas enfermedades parasitarias de un lugar a otro, diseminarlo. El viento, obviamente, se pulveriza y con el viento llega a todos lados. Pero tenemos el otro lado, si hay mucha humedad y llueve, se van a desbaratar y se van a diseminar también. Entonces no nos salvamos. ¿Qué hay que hacer? Tutores responsables. Si defeca en la calle, las tengo que recoger en una bolsita. Ya estando en la bolsita, ¿qué hago? Lo echo a la basura, se lo va a llevar el de la basura, lo entierro. Las formas parasitarias tienen un límite de vida, no viven para siempre. Entonces, estando en la bolsita, eso va a generar humedad, va a haber sobrecrecimiento bacteriano, van a cambiar de fase esas formas parasitarias en la bolsita. A lo mejor si es un nematodo, se va a romper el huevito y la larva que iba a infectar ya se murió. Ya no tiene el ambiente. No tiene el ambiente adecuado, o sea, diseminarse para seguir su ciclo. O sea, cuando se disemina, nosotros de manera accidental o un perro o un gato lo ingieren y ya se inocularon. Y nosotros nos inoculamos igual que ellos. Como dicen, vía oral fecal, o sea, salen las heces y entra por la boca, de manera accidental, pero finalmente sucede. Entonces, ser responsables y hacer control de las heces, que no estén en el ambiente, también es algo muy importante. Ahí rompemos el ciclo. Y la otra parte que decíamos, quítalo del individuo, llévalo al médico, que haga un estudio, lo desparasita con un producto específico para lo que tiene, lo protege, recojo lo del ambiente y entonces va disminuyendo el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que difundir esta información. Y entonces ahí también toco ese punto importante que estás diciendo. Si yo no llevo a mi perro y no le hacen ese estudio del excremento, no voy a saber contra qué le voy a dar. Exacto, porque lo mencionábamos, ¿no? Algunos sí los podemos ver. O sea, si yo veo que tiene pulgas, lo voy a llevar a que lo traten contra las pulgas. Pero si no las veo, no quiere decir que no tenga. Que no tenga, claro. Porque recordemos que se pueden bajar, pero van a estar en la casa. Y si es el endoparásito, puede que vea los parásitos grandes, las lombrices, y ese es un indicador, pero que no las vea no quiere decir que no las tenga. Entonces me acerco al médico y le digo, es que nosotros vamos cada semana al bosque y se mete a nadar al lago y demás. Bueno, tiene exposición a estas enfermedades. Bueno, tráeme una muestra de heces, lo revisa y te dice, ¿tiene o no tiene? ¿Qué tiene? Y cómo se trata, tanto en el paciente como en casa. Así es. Integral. Integral. Oye, pero entonces, ¿cómo impactan estos parásitos en nosotros los humanos? Dependiendo del parásito, va a ser la manifestación clínica que tenga el humano. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de las lombrices, de Toxocara, que es el de mayor prevalencia en perros y en gatos. Toxocara genera en los humanos algo que se llama síndrome de larva migrans visceral, síndrome de larva migrans ocular o neurotoxocariosis. ¿Y qué nos está diciendo con los nombres? Nos está describiendo dónde se va. Entonces, ¿qué va a pasar en el humano Toxocara? Nosotros no vamos a tener lombrices como el perro y el gato y vamos a tener deposiciones con lombrices. No va a pasar así. Hay un parásito del humano que solamente es del humano, que sí vamos a tener como nuestro Toxocara. Pero en el caso de Toxocara, si nosotros nos inoculamos, o sea, comemos huevos de este parásito a través del agua o de alimentos, ya sean verduras mal higienizadas sin desinfectar o comida contaminada con huevos, lo vamos a ingerir, nos vamos a infectar, pero ¿qué va a pasar? No vamos a tener las lombrices, pero estas larvas
van a atravesar nuestro intestino y se van a ir por vía sanguínea a hígado y a todos los demás órganos. Entonces vamos a tener un síndrome de larva migrans visceral, o sea, va a estar, le gusta mucho el pulmón, por ejemplo, a las larvas de Toxocara. Entonces vamos a tener larvas en los pulmones y vamos a tener tos, como si tuviéramos una infección de vías respiratorias. Y podemos tener sibilancias y podemos tener esputo y flemas y todos los signos como si tuviéramos una infección respiratoria, y no va a ser por una bacteria, va a ser por las larvas que están en nuestros pulmones. Y si tenemos muy, muy mala suerte, pueden llegar a los ojos y podemos tener manifestaciones oftalmológicas por larvas en el globo ocular. Y si tenemos mucha peor suerte, puede llegar hasta el encéfalo y tener signos neurológicos. Por ejemplo, está asociado en artículos hacia migrañas. Entonces, ¿quién no hemos tenido un dolor de cabeza inexplicable de repente y que no se nos quita y no se nos quita? Podemos tener síndrome de larva migrans neurológica, neurotoxocariosis o toxocariosis larva migrans ocular o visceral. Okay. Entonces puede ser así de grave. Así de grave. Y el diagnóstico en los humanos, en un perro o en un gato, revisas las heces con un microscopio y ahí ves los huevos. En el humano, como no tenemos las lombrices adultas, nos hacen un coprológico y no vamos a tener nada, porque las larvas van a estar en nuestro cuerpo. ¿Qué nos hacen? Nos toman una muestra sanguínea y a través de anticuerpos te dicen, hay anticuerpos contra Toxocara. ¿Tienes o tuviste toxocariosis? Te hacen una biometría hemática y ven que tienes eosinofilia, te hacen un fondo de ojo y te encuentran una larva. Entonces, bueno, el diagnóstico no es tan sencillo y no se hace tan comúnmente, por eso la información casi no se difunde. Claro. Porque es algo que no se ve. Si hablamos de un protozoario, por ejemplo, de Giardia, bueno, y vamos a tener signos digestivos, vamos a tener diarrea. ¿Cuántas veces no hemos tenido una diarrea, no? Muchas veces y a veces persiste y demás, y es que fui a los tacos y me cayeron muy pesados y demás, ya luego se me quita. Puede ser un protozoario. Entonces dependiendo del lugar donde afecte, son los signos que podemos tener y puede ser una zoonosis. Ok. Entonces vuelvo a repetir, hay que llevar a nuestra mascota, nuestro perro, nuestro gato, a revisión con el médico. Claro. Y ya él determinará qué estudio necesita, qué tratamiento, porque también no todos los productos le dan, claro, o matan a un parásito o a, claro, una serie de parásitos. Claro. Entonces hay que Eso ser es específico. Importante. Sí, hay que acercarnos al profesional de la salud, tanto sea el médico veterinario para nuestro animal de compañía y al médico humano para la salud de nosotros. Si nuestro veterinario nos dice el gato o el perro tiene una zoonosis, yo debo acudir con ese resultado con mi médico familiar. Así para informarle, tenemos una zoonosis en casa. Entonces el médico ya nos dirá qué indicaciones serán. Y lo que mencionas es súper importante. Una tableta, como nos lo venden incluso en la tele, lo vemos, ¿no? Sí. ¿Qué te dicen? X marca cada 6 meses contra todos los parásitos. Pues déjenme decirles que eso no existe. O sea, lo que mencionas, debemos saber qué enfermedad tenemos, qué enfermedad parasitaria, para que nos den un fármaco específico. O sea, no existe todavía un fármaco que sea mágico y que vaya contra todos. Porque aparte, cada microorganismo, cada enfermedad parasitaria tiene distinta sensibilidad a cierto producto, pero también la frecuencia con que se debe de administrar es distinta. Entonces, si te dicen una pastilla y el parásito que tenías lo necesitaba 10 días consecutivos, sí, pues ya no le hiciste, se rió de ti ese parásito. Gastaste el dinero. Ajá, entonces, y lo vas a tener. Entonces, ¿qué debe haber? Diagnóstico, un tratamiento adecuado, ¿de acuerdo a qué? A la edad, a la raza, a la especie, al tipo de parásito o parásitos, porque ya hablamos que pueden haber 1, 2 o 3 o 4 y puede haber internos y externos al mismo tiempo. Claro. Entonces, bueno, ¿qué necesitas? Y a la medida lo que necesitas, se va a dar el tratamiento adecuado por los días que se tenga que dar. Bueno, puede ser un tratamiento de 3 días para uno y para el otro pueden ser 10, pero para otro pueden ser 28 días. Entonces cambia, ¿no? ¿Qué debemos saber? ¿Qué tiene?
para poderlo tratar adecuadamente, pensando que afecta su salud, pero también la de de nosotros. Así es. Oye, y hoy en la plática que estabas dando, dijiste que ibas a empezar una investigación de acuerdo a hábitos que teníamos con las mascotas. Claro, ahorita tenemos una encuesta abierta a nivel nacional, que es precisamente de tenencia, ¿tienes perro o tienes gato? ¿Cuántos a nivel nacional tenemos perro y gato para que sea actualizada? Pero también qué hábitos tenemos de convivencia con ellos. ¿Cuáles son lo que mencionábamos hace rato? O sea, está aquí conmigo, puede acostarse en el sillón conmigo, o tiene su camita y está en su camita. O estoy comiendo y está comiendo también aquí junto conmigo. Y lo acaricio y sigo comiendo. Compartido. Entras al dormitorio y entran al dormitorio. Tienen su camita en el dormitorio, pero a lo mejor él prefiere la cama, ¿no? Sí, se duerme contigo. ¿Ves? Acá en la cabeza, ¿no? Te lavas las manos después de jugar con él. Sí. A veces juegas con él y tienes la conciencia, me lavo. Pero a veces pasa, lo acaricias un poco y lo hacemos de forma automática. Y te vas y te pones a comer algo. Y te comes y ahí fue el contagio, ¿no? No siempre me lavo las manos, ¿no? A veces es inconsciente, pero hablamos de esa cercanía y por eso hablamos de hábitos de convivencia, para asociarlos con la prevalencia de los parásitos que tenemos en los animales y cómo socializamos con ellos, qué tanto contacto tenemos con ellos. Ok. Oye, ¿y esa encuesta la puede llenar cualquier persona? Esa la puede llenar cualquier persona y lo que podemos hacer es que te comparto la liga y es para el público en general porque nos interesa saber cómo estamos en México en esa parte, porque no hay datos sobre eso. Ok, entonces la vamos a poner aquí para que las personas que quieran se metan a esa encuesta y ya la contesten. Claro que sí. Y vas a tener más información, entonces es importante que la contesten. Claro que sí, entre más gente la conteste mejor, porque robustece nuestros datos. Y vamos a saber en qué situación nos encontramos actualmente en cuanto a la tenencia, pero en los hábitos de convivencia que son cruciales, porque sabemos que cada vez el contacto se ha hecho más estrecho. Así es. Cada vez convivimos más estrechamente con ellos. Y entonces eso se puede asociar de repente a los problemas de salud si lo pensamos, si pensamos en las prevalencias que tenemos en enfermedades zoonóticas. Entonces hay que cuidar a nuestra mascota y nos cuidamos por ende a nosotros Claro también. que sí, exactamente. Recordemos lo que decíamos hace rato, una sola salud. Si él está bien, si el ambiente está limpio, yo voy a estar bien. Entonces, hay que verlo desde ese punto de vista. Ok, Doc, ya estamos casi por terminar. Siempre les pido que al final nos digan prácticamente sus últimas recomendaciones, así las que no pueden faltar. Cuéntanos, por favor. Las que no pueden faltar. Bueno, creo que las mencionamos, pero vamos a hacer a manera de resumen. Tenencia responsable. Tenencia responsable es básico. O sea, que yo acuda con el médico veterinario cuando yo vea que hay algún cambio en el comportamiento de mi animal de compañía, ya sea físico en comportamiento o algo de cambio en orina o en heces. O sea, hablando en general, ¿no? Tenencia responsable, medicina preventiva, que esté vacunado, que esté desparasitado, que soliciten un estudio coprológico para saber qué parásitos tiene, saber si son zoonóticos. Entonces eso bien importante. Entonces la tenencia responsable es súper básica. Y también otra parte de la tenencia responsable y que también es de valores, si sale a defecar a la calle, recoge las heces. Ahí podemos estar cortando el ciclo de las enfermedades. Claro. ¿Vale? Entonces eso es bien importante. Cultura. Y algo más importante aún, información. Necesitamos generar este tipo de espacios que se agradece muchísimo, donde podemos venir a contar lo que hacemos, pero también compartir, no solamente a lo mejor con especialistas y demás que te entienden, pero ahí queda, sino este tipo de espacios nos permite llegar a todo mundo, que es quien tiene que saber la información. Exacto. El que tiene el perro y el gato en su casa, o el animal que sea, debe tener esta información, porque él ya sabe qué hacer con esta información. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que estar al pendiente de él
ir al médico, seguir recomendaciones y vamos a estar bien. Una sola salud, vamos a estar bien todos. Todos, así es. Doc, te agradezco muchísimo que nos hubieras acompañado hoy, que nos hubieras compartido todo este conocimiento que sabes, porque, como bien dices, si solamente se queda en una persona y ese conocimiento no es compartido, de nada No, sirve. de nada, no sirve de nada guardado. Así es. Entonces, te agradecemos muchísimo que estés aquí. Prácticamente contigo vamos a cerrar esta primer temporada, porque ya es tiempo de cerrar esta primer temporada y te agradezco muchísimo que hubiéramos cerrado esta temporada contigo. Muchas gracias a ti por la invitación. Les digo que, bueno, una frase que siempre pongo en redes sociales y en presentaciones es que recuerden que los parásitos no descansan. Entonces, tenemos mucho que hacer. Si ellos no descansan, nosotros tampoco podemos bajar la guardia. Así es, estar siempre bien alertas. Exacto. Doc, muchísimas gracias. Entonces, amigos, les agradecemos muchísimo que nos hubieran acompañado en este podcast Entre Vets y Peludos. Ya saben que nos sigan en nuestras redes sociales. Vamos a poner tus redes sociales también para que te sigan, Doc. Denle me gusta, sigan, compartan, infórmense, ¿verdad? Que es súper importante también. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima temporada.